texto. Por eso una de las tareas era justamente buscar, es decir, comprobar, por ejemplo, cómo comenzaba, y eso le daba los nombres que ahí estaban en hebreo, en hebreo o también con su traducción en español. Mientras que el Pentateuco, o más bien la traducción griega, tal cual señalamos unas 2 clases atrás, el griego es sumamente preciso, a diferencia del hebreo. Por tanto, el griego busca o va a buscar siempre la palabra exacta para denominar lo que quiere, decir, lo que quiere señalar, para que quede claro cuál es su contenido. Y por tanto, cuando nosotros hablamos de Génesis, Levítico, Número, etcétera, estamos usando ya la nomenclatura griega, la que fue realizada en los 70, en la versión de los 70. Por tanto, está correcta esas respuestas que dieron, porque lo que había que buscar era qué significa Génesis, en otras palabras. ¿Por qué le pusieron Génesis? Porque tiene que ver justamente con los inicios del mundo. En griego, comienzos, inicio, generación, y que de ahí incluso la palabra se ha derivado al español como génesis o generación, genética, etcétera. Todas esas son palabras que vienen de génetos, que significa lo mismo. Génetos significa los inicios, el comienzo, el principio vital, en otras palabras. Y así, entonces, los nombres que van recibiendo, Éxodo significa camino, salida por el camino. Odo significa caminar y ex significa extraer o salir. Entonces, exodo significaría como salir caminando, en otras palabras, ¿no? O sea, si lo tradujéramos así literalmente, podríamos traducir. Entonces, ¿y qué es lo que nos trae el Éxodo? Justamente la salida de la esclavitud de Egipto hacia el desierto para alcanzar algún momento la tierra prometida. Entonces, ahí está el contenido. Y así va siguiendo los demás libros, las leyes levíticas, que son levitas, la tribu de Leví, que es una tribu sacerdotal, y que justamente ese texto contiene los códigos de santidad, que se llaman. El código de santidad son justamente las prescripciones que están relacionadas con la pureza ritual y por tanto todas las indicaciones o las prescripciones necesarias para llevar a cabo el culto a Dios. No aparece, por ejemplo, con toda claridad, no aparece en el libro del Levítico el tema de la descripción de las liturgias, o mucho menos aparece la palabra liturgia. La palabra liturgia aparece muy poco, muy poco. Sin embargo, sí aparecen estas leyes de santidad que lo que implican es cómo yo tengo que relacionarme con Dios en la pureza, incluyendo la pureza ritual, por ejemplo, lavarme 7 veces al día, o si toco, o si la sombra de un leproso me tocó, es necesario purificarme porque quedé contaminado, y así. Hay una serie de leyes que van indicando eso. Hoy día también tenemos que estar relacionados con los temas de hoy, justamente porque tenemos que ver los temas que son la unidad interna del Antiguo Testamento, que son 4 temas que tenemos que hoy día tratar. Algo más, pero como le digo, ya lo he revisado y no me acuerdo quién era la persona que había pedido esto. ¿Se acuerda que alguien me dijo si podíamos revisar la tarea? Yo, padre, Gladys Rojo. Gladys, claro, entonces, bueno, por ahí está un poquito la revisión de la tarea. No sé si había otras preguntas que pudieran haber causado. Padre, Sí, dígame. Padre, ¿habrá alguna posibilidad que haga, no sé, pues de repente se puede, no sé, un cuestionario, algo, donde estas preguntas queden con las respuestas correctas? Porque
sería súper bueno como para que después uno analice lo que Mm, puso, si estaba bien, y en un momento estudiar realmente lo que estaba bien y no quedarse con que a lo mejor lo mío estaba sí parecido, pero lo que es exactamente me gustaría ver si habría sí, alguna sí. posibilidad. Eh, Podría ser, en verdad, es un poco, es buena la idea, en verdad, es muy buena. Eh, ¿Cuál podría ser un poquito la dificultad para mí en este momento? Es un tema de tiempo, porque lógico que revisar todo y responder podría complicar, pero a lo mejor voy a tratar de ver, porque tiene toda la razón, Gladys, o sea, lógico, cuando hace una tarea uno también quiere una retroalimentación al respecto a si lo que yo contesté está bien o no, y para eso lo puedo cotejar. Sí, Eh, creo que voy a Padre, ver, eh, ¿sí? disculpe, a lo mejor no por persona, sino que No, la pregunta tanto, tal respuesta, esta es la sí, correcta. Es decir, más que nada eso, porque así uno sí, en sí, un sí. momento de estudiar lo correcto. Sí, no, correcto. Ahora lo que sí, recuerde que la primera que hicimos con una alternativa, que fue bien, esa nosotros dimos la respuesta. Después las que han seguido, eh, no me consta tanta, eh, Es pero que es lo que hay algunas que son más de comprensión, entonces mi sí, comprensión o como yo lo sí, veo a lo sí, mejor sí, sí, es distinto a la otra, entonces ese tipo de preguntas ahí es sí, más difícil, pero estas que tienen respuestas que son exactas, podría ser. sí, sí. Sí, yo creo que sí. Ahora, o sea, claro, insisto, yo creo que sí, es buena la idea. Voy a ver si en algún momento, como a mí me quedan unas pocas clases dentro de eso, podríamos ir viendo las posibilidades de ir retroalimentando en relación a las respuestas más claras. Incluso la que podría a lo mejor hacer yo sería cuando mando la clase del día mandar también la respuesta de la tarea, una cosa así, cosa que ya la tengan y se puede publicar inmediatamente. Mire, la pregunta era esta y esta es la respuesta. Creo que ahí podríamos tratar de incursionar en ese punto, tal cual usted dice. Ahora, Igual en cierto, en no topar cierto, tampoco con su tiempo, padre. ¿cómo? Siempre y cuando No, tampoco, usted tampoco tiene no, poco sí, no se tiempo. preocupe, pero como le digo, sí, Gladys, pero mire, no se preocupe, porque en cierto modo lo que yo digo, lo que sí hay que estar atento, porque la respuesta que no hemos podido a lo mejor corregir del todo, o más bien en clase, por el tema del tiempo que se ocupa, y recordemos que también yo tengo el tiempo limitado, es decir, todos tenemos, porque se supone que solamente una hora, incluso no hemos pasado, ya las dos clases últimas no hemos pasado en el tiempo. Padre, No hemos, sí, perdón, padre, buenas tardes a todos. Padre, estamos en el hola, tiempo de dar ya, inicio a nuestra novena clase, ¿ya? Así que muy bien. los invito a que nos dispongamos Permiso en un para momento hablar, padre. de oración. Por favor, apagar las cámaras, los micrófonos y en el chat, por favor, colocar su nombre para la asistencia para ir registrando como corresponde. Ya les pido ese gran favor. Les invito a hacer un momento de oración, a disponer nuestro espíritu para abrirnos a esta formación de la Sagrada Escritura, escuchar atentamente y potenciar y fortalecer nuestra fe. Los invito en un momento a que le regalemos 60 segundos al Señor en silencio en su casa, mirando esta imagen que dice Introducción a las Sagradas Escrituras, que hoy día el Señor pueda fortalecer nuestra fe y podamos abrirnos a esta formación que nos ayuda a crecer también en nuestras áreas pastorales. Digamos juntos.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros Ruega por pecadores, nosotros ahora pecadores, y en la hora de ahora y en nuestra la hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Iniciamos, Padre, siendo las 19:33, damos formalmente inicio a la novena clase de las Sagradas Escrituras. Bienvenido, padres, y bienvenidos, queridos estudiantes, y estar atento para tomar nota, para tomar apuntes en los cuadernitos, como siempre nos recuerda el Padre Cristian, sobre todo aquellas introducciones, cuando el Padre hace profundizaciones, siempre es bueno ir tomando apuntes. De todas maneras, la clase también, recuerden, que está siendo grabada. Padre, bienvenido, adelante. Gracias. Por supuesto que iniciamos, recordamos siempre la misma pregunta, pero va variando para que no pensemos que estamos repitiendo lo mismo. La Biblia consta de Antiguo y Nuevo Testamento inspirados por Dios, contienen la revelación de Dios y su plan de salvación. De tal forma que en el Nuevo Testamento está latente el Antiguo y en el Antiguo está patente el Nuevo. Ahí estoy citando Dei Verbum 16, que la semana pasada, cuando veíamos, ya nos adentramos al tema propiamente tal, estábamos viendo revelación, inspiración, Dios inspira a personas que son los agiógrafos, aquellos que escriben cosas santas, y se revela como el Dios uno, y luego llegaremos al conocimiento por la revelación de que Dios es uno y trino. Por tanto, el magisterio de la Iglesia, que es el que le toca custodiar todo esto, es el que precisamente nos lleva a la visión de que el Antiguo Testamento ya está contenido, de alguna manera está prefigurando lo que en el Nuevo Testamento se va a realizar. Entonces ahora pasamos a la segunda palabra, ¿qué sabemos de la Biblia? Entonces, ¿cómo está dividido y estructurado el Antiguo Testamento según la versión de los 70, asumido por la Iglesia? Vamos a repetir justamente, y eso va a ser súper rápido, espero, porque vamos a repetir lo mismo que fue la última parte de la semana pasada, y por tanto, para que no les vaya a extrañar, estaba diciendo lo mismo, porque es exactamente lo mismo, pero fue la última parte. Luego, ¿qué enseña el magisterio de la Iglesia al respecto de estos libros sagrados? El Antiguo Testamento son 46 libros. ¿Qué permite que estos libros sean leídos enteros y coherentes entre sí? ¿En qué consiste, la que sigue, la unidad interna del Antiguo Testamento de la Biblia? ¿A qué se refiere la unidad externa de la Biblia? ¿Y a quién corresponde la interpretación de la Sagrada Escritura? Ahí son los temas que hoy día vamos a ir tratando. También recordemos, de acuerdo un poco a lo que podría decir, lo que decía Gladys, era en relación a poder corregir las tareas y hacer un cuestionario o algo que de alguna manera nos pudiéramos ir retroalimentando de lo que nosotros vamos haciendo. Pero yo también les invitaría a que en todas las clases, salvo las 3 primeras, me parece, o 2 primeras, no me acuerdo, que tienen la misma presentación, con las mismas preguntas, porque estábamos tratando los temas en esas clases. Pero todas las demás van a tener este mismo formato, pero van a tener preguntas. Entonces, si uno junta de las 9 clases que tenemos, todas las preguntas, ya tenemos más de 60 o por lo menos más de 50 preguntas, y con sus respuestas están dadas en la misma clase, ¿no? Y eso es sumamente más importante incluso del tema de las tareas. ¿Por qué razón? Porque este es un cuestionario gigantesco, como le digo, más de 50 preguntas, que ya se está entregando clase a clase, y que en un eventual examen de grado, por ejemplo, que hacen, esa es la materia de estudio, ¿no? Y de ahí se elige la prueba demoledora, como decían mis alumnos algunos, que era la prueba final, la demoledora. Nunca demolió a nadie, pero era un poquito compleja. Bien, pasamos entonces ahora a revisar la estructura del Antiguo y Nuevo Testamento según la versión de los 70, asumida por la Iglesia. Lo primero que decimos que el Antiguo Testamento
en la Biblia se basa en la versión griega, la Septuaginta, los 70, que está 300 años antes de Cristo. Bien, ahora, en el siglo III más bien, ¿no? Ahora, volvemos, yo voy recordando que cuando se opta por hacer una traducción de la Biblia, o más bien del Antiguo Testamento, e incluso las citas bíblicas del Antiguo Testamento que aparecen en los Evangelios o en la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, todas ellas, principalmente las del Nuevo Testamento, todas las citas bíblicas del Antiguo Testamento están tomadas de la Septuaginta. Es decir, no están tomadas del texto masorético o del Tanaj directamente, sino las citas que están en el Nuevo Testamento haciendo alusión al antiguo, por ejemplo, cuando citan al profeta Isaías o cuando algún otro de los profetas o algún salmo, todo eso está tomado de la Septuaginta, de los 70. La Septuaginta como libro, como traducción, recordemos que tradujo el Antiguo Testamento, está tomada la Septuaginta, los 70 es lo mismo, la versión de los 70 tradujo del Tanaj los textos que eran 24 libros en hebreo, con alguna inserción en arameo, los tradujo al griego de la Koiné, y ese griego para las comunidades que estaban en la dispersión, en la diáspora, y que eran de habla griega, los tradujo haciéndole una división distinta y por tanto de un resultado de 39 libros, a los cuales le sumó 7 libros que son considerados por el Tanaj, no son considerados y son rechazados más bien, y por tanto quedaron fuera del canon del Tanaj. Pero sí la Septuaginta o los 70 los incluyó, y esos son los que nosotros conocemos como deuterocanónicos, que significa, la palabra deutero significa segundo en griego, en segundo canon, y que la Iglesia Católica, que es la que ensambla la Biblia, o sea, la Biblia que nosotros conocemos es una obra en ese sentido, en el orden en el que está, es católico, no es protestante, no es judío, no, es católico, porque se entiende que la Biblia es Antiguo y Nuevo Testamento, y en la época del siglo I, por ejemplo, recién está empezando el Nuevo Testamento a considerarse como, pero en el momento mismo de los apóstoles, ellos solamente consideraban el Antiguo Testamento, ¿no? Y San Pablo ya lo indica, hoy día vamos a hacer alusión nuevamente a ese texto, cuando indica que habla de la antigua alianza, por la palabra testamento, recordemos que tiene que ver con él. Bueno, en los libros, entonces el Antiguo Testamento y la división es que estamos ahora ya en nuestra opción, en la opción que se hizo por la versión de los 70, es que con sus 46 libros, incluidos los deuterocanónicos, y queda en este orden: el Pentateuco, que tendría los 5 primeros libros de la ley, los libros históricos que narra justamente la historia de Josué, todos los libros sapienciales y los libros proféticos. Los libros sapienciales tienen que ver, por ejemplo, con los salmos, con todos los libros de sabiduría, la corriente y los libros proféticos, que es la corriente profética donde aparecen los profetas mayores y menores. ¿Sigamos? Porque, como digo, continuamos la que sigue. Aquí está entonces ya. A ver, ya. Génesis, el Pentateuco, y tenemos entonces los 5 libros. Una sola nota para que la pongan, y porque no vamos a empezar a explicar, porque eso es cuando uno empieza a entrar en cada
parte de esa sección, pero existe el Pentateuco, que es lo que nosotros tenemos canonizado, ¿ya? Cuando digo canonizado es porque está en la Biblia, en nuestro canon, de 73 libros, pero hay estudios posteriores que estamos hablando del siglo XX, en los cuales se ha hecho una división distinta, la cual no entra dentro de nuestro canon así, de esa manera, pero para el estudio se puede tratar así, que hay un tetrateuco, es decir, solo los 4, Génesis, Éxodo, Levítico y Números, dejando Deuteronomio afuera, eh, porque por las corrientes que existen, entonces quedaría Deuteronomio como una obra inicial, como una introducción a otra gran obra que sería todas las obras deuteronómicas, ¿ya? Eso se llama el Tetrateuco, por si en algún momento lo escuchan. Tetrateucos son 4, la palabra tetra en griego es 4. Tetrateuco, teucos significa estuche, pentateucos significaría 5 estuches, porque eran las 5 partes de la ley guardadas en estuche. Bueno, está el Pentateuco, entonces con sus 5 libros, en lo que está en nuestro canon, está por el estudio algunas indicaciones que podría tratarse un tetrateuco, es decir, solo los 4 primeros y el Deuteronomio aparte, y está también la teoría del hexateuco, es decir, son 6 libros en los cuales a Deuteronomio se le agregaría Josué. ¿Ya? Eso es para que lo entendamos, por si en algún momento estamos haciendo nuestra lectura, estamos buscando y aparece el hexateuco o el tetrateuco, se trata de esas teorías en las cuales habría una división distinta. Ya. Pentateuco, seguimos a los otros libros, los libros históricos. En el Tanaj, a estos libros históricos ellos le llaman los profetas anteriores. Ellos le llaman profetas anteriores porque entienden que todos estos libros, excluidos los deuterocanónicos, que en este caso sería, por ejemplo, 1 y 2 de Macabeo, Tobías, etc., en el Tanaj, estos son considerados los profetas anteriores. ¿Por qué? Porque se supone que son escritos por Josué o que esté considerado profeta, o que hablan sobre la acción de profetas, en Jueces, Ruth, etcétera. Reyes van a contar, por ejemplo, en Reyes se cuenta todo el ejercicio profético del profeta Elías, Eliseo y varios otros más. Bien, entonces ahí tenemos, en el caso nuestro lo llamamos históricos, en nuestro canon de 73 libros, se le divide como libros históricos, porque justamente son los textos que tratan de la historia del pueblo de Israel, partiendo por Josué, que es el que le toca entrar en la tierra prometida, y luego sigue toda la organización posterior, incluyendo Samuel, las 12 de Samuel y las 2 de Reyes, las crónicas que tienen que ver con un periodo largo de la historia de Israel, con la división de los reinos, el norte y el sur. Esdras, el retorno del exilio, Nehemías la misma cosa, y luego vienen los otros textos que también nos van a narrar distintos momentos, llegando al Macabeo, que ya es justamente cuando son las guerras con las peleas o con las invasiones griegas. Bien, continuamos. Los libros sapienciales y poéticos, entonces, estos responden a una... en los textos del Tanaj serían los llamados Ketubín, los escritos o los agiógrafos, los Ketubín, los escritos, y que tienen que ver justamente con esta corriente sapiencial y poética. Para nosotros son libros sapienciales porque justamente responden, efectivamente estos textos, incluso en algunas divisiones para estudio se le añade Lamentaciones, por ejemplo, pero incluyen la corriente sapiencial. Hay varias corrientes teológicas que van a marcar el proceso tanto de los libros del Antiguo Testamento. Está la corriente profética, la cual es muy amplia, pero es acotada.
entre los siglos más bien sexto y octavo, noveno aproximadamente, y luego viene la corriente sapiencial, que es muy posterior, justamente, y que se desenmarca un poco de la corriente profética, aunque en la Sagrada Escritura, y vamos a ver, hay una unidad interna que en definitiva, aunque se desenmarque por corriente, nunca se va a desenmarcar del mensaje, porque eso es lo que hace que le da la unidad a quien podamos considerar la Biblia, cuando en verdad son 46 libros y no el libro de la Biblia. Son 46, fijamos. Ahí está incluido, por ejemplo, sabiduría, que es de los deuterocanónicos. Luego tenemos la corriente profética en nuestro canon de 73 libros, pero 46 del Antiguo Testamento, donde tenemos esta división, los profetas mayores, los profetas menores y otros, los puse así como otros porque la verdad es que se enmarcan, o cuando se hacen las divisiones normalmente se sacan de otro. Por ejemplo, Lamentación está completamente tomada de Jeremías, e incluso en las últimas ediciones que ha hecho Luis Alonso Shekel, o que es la Biblia, ¿cómo se llama la Biblia? Nuestro pueblo, en esa Biblia aparece un canon de 74 libros, justamente porque se hace una división de unas cartas de Jeremías, y que en verdad para el estudio se permite eso, pero no altera en definitiva la división de los libros tal cual la hemos recibido, y que ha sido canonizada en la sección cuarta del Concilio de Trento, la sesión cuarta del Concilio de Trento, el 8 de abril de 1546. Este texto que estoy mostrando aquí, si alguien lo ve, es el llamado Denzinger, el Magisterio de la Iglesia, Henrik Denzinger, Peter Heinemann. Este es el Denzinger Heinemann, que trae todo la enseñanza de la Iglesia, todo el magisterio de la Iglesia, desde el primer concilio hasta el Papa Francisco. Después ya hay que sacar otro, porque ya hay que unir todo lo que terminó el Papa Francisco e iniciar lo que está iniciando el Papa León. Pero bueno, aquí está entonces contenido en la sección cuando son canonizadas la Biblia, el 8 de abril de 1546 en el Concilio de Trento, y queda con el orden y el número de libros y el orden que ahí corresponde. Incluso lo cita, por si acaso para mayor conocimiento. Dice el Sacrosanto Ecuménico y Universal Concilio de Trento, legítimamente reunido en el Espíritu Santo, bajo la presidencia y etcétera, ahí comienza para conserve la Iglesia la pureza misma del Evangelio que ha prometido. Y ahí sigue, y entonces en un número que se llama 1502 de este decreto, dice, del Antiguo Testamento, estos son, dice, ahora bien, que creyó los padres conciliares deber suyo escribir adjunto a este decreto un índice de los libros sagrados, para que a nadie se le pueda ocurrir la duda sobre cuáles son los que por el mismo concilio son recibidos. Y ahí está canonizando definitivamente el texto, el canon de 73 libros. De ahí, no lo voy a leer todo, pero por supuesto dice, del Antiguo Testamento, 5 de Moisés, a saber, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. El de Josué, etc. Y ahí sigue dando todo hasta hasta finalizar, 2 de Macabeo, el primero y el segundo, ¿no? Y del Nuevo Testamento, los 4 evangelios, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los Hechos de los Apóstoles, escritos por el evangelista Lucas. O sea, claramente estamos en 1546, ya en 1546 está absolutamente definido lo que actualmente nosotros tenemos. Y ya, como lo ha indicado, cuando hace un decreto dogmático, va a indicar para que nadie tenga duda, o nadie va a terminar todos estos cánones indicando que nadie diga algo distinto, y si lo dice, anatema sit. Estos anatemas sit son
maldito sea o sea excluido inmediatamente, sea excomulgado. Bien, volviendo a los libros proféticos, que con eso terminamos este canon así del Antiguo Testamento, estamos solamente en el Antiguo Testamento en este momento, tenemos los profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, que se llaman mayores por la extensión de los textos. Son textos muy grandes. De hecho, el profeta Isaías cuenta con 3 profetas, Isaías, en 3 siglos distintos, ¿no? Está el Deutero, el proto Isaías, que es del siglo VIII, el Deutero Isaías, que es del siglo VI, y el Trito Isaías, que es a finales del siglo VI, empezando el siglo V. Y son 3 profetas, pero en la misma línea, y por eso se unió en un solo texto conocido como el profeta Isaías. Cuando uno quiere revisar ciertos momentos importantes, por ejemplo, todo lo que es el anuncio del Mesías, y que lo vemos en Navidad, estamos siempre en el proto Isaías, que está del capítulo 1 al 39. Si queremos ya revisar en el tiempo de Cuaresma, todo lo que será el siervo del Señor, el siervo de Yahvé, que se le llama, que son las prefiguraciones de Cristo, entonces desde el capítulo 40, consolad, consolad a mi pueblo, porque su tiempo de castigo ha terminado, ¿no? Es el término del exilio de Babilonia. Bueno, y el tercero, que más bien viene el Trito Isaías, que viene a reforzar la idea del retorno y la construcción del nuevo templo, o sea, del segundo templo. Bien, tenemos entonces los profetas menores, que son 12, y que en estos profetas menores se llaman 12 precisamente por el hecho de que se llaman menores por el hecho de que son de muy cortos, son pocos capítulos, algunos un poquito más grandes, como por ejemplo Amós, que tiene 14, y otros muy cortos, que hay algunos que no alcanzan siquiera a hacer un capítulo completo, es una carta prácticamente, ¿no? Entonces, sin embargo, estos profetas tienen tiempos distintos y también lugares diferentes donde ejercieron su ministerio. Ejemplo, el profeta Sofonías es del sur, mientras que el profeta Oseas y Amós son del norte, o ejercieron en el norte, ¿no? En algún otro momento, a lo mejor se tiene que ver cuando se habla de la historia de Israel, hubo un momento a la muerte de Salomón en que se dividió el reino norte y sur. En el lado norte quedaron las 10 tribus de Israel con capital Samaria, y en el lado sur quedaron 2 tribus, la de Judá con capital Jerusalén, y que va a absorber, Judá va a absorber a Rubén, y quedan solamente Judá prácticamente, y de ahí va a venir el judaísmo, los judíos, etc. Por eso no se llama directamente judíos a todos en el momento en el que, por ejemplo, estamos hablando del Antiguo Testamento, no todos son judíos por decirlo así, sino que son más bien israelitas, porque Israel es uno solo, pero que está dividido en 2. Ahora, prevaleció el sur, que es Judá, por la dinastía davídica, y el norte fue destruido el 721 antes de Cristo, se entiende, por Babilonia. Y de ahí quedaron con el idioma arameo, ocupando el idioma más arameo, porque justamente todos esos, incluido Asiria y todos, hablaban arameo. Bien. Los otros, como hemos dicho, Lamentaciones, Barú y Daniel, yo lo puse como otros porque se desprenden de los profetas mayores. Sigamos. Y ahí concluimos, me parece. ¿Qué nos enseña el magisterio? Esto está en Dei Verbum 15, que algo revisamos, pero esta parte, el texto que les puse de 14 y 15 para analizar en la tarea, estaba segmentado en el sentido de que puse lo que era importante, o sea, no es que esto no lo sea, sino que era lo que para la clase anterior era más preponderante. Ahora ponemos lo que nos dice el magisterio
Estos libros, aunque contengan también algunas cosas imperfectas y pasajeras, demuestran, sin embargo, la verdadera pedagogía divina. Aquí, entonces, yo me detengo en 2 puntos respecto a esto. Lo primero, que el magisterio reconoce que los libros pueden tener ciertas imperfecciones que son pasajeras. Y ahí se refiere a pueden ser ciertas corrientes, ciertas indicaciones, por ejemplo, vaya y tiene que destruir a todo un pueblo. Claramente dice, bueno, ¿y dónde está la misericordia de Dios? Que ahí surge toda esta mentalidad de que de repente Dios era re malo, porque a la larga castiga a Saúl, por ejemplo, por no matar a todo el pueblo y por dejar algunos vivos para quedarse, más bien porque lo sobornaron. Entonces le castigó a Saúl quitándole la dinastía y se la dio a David. Bueno, hay imperfecciones, pero en definitiva, lo que sí importa, hay un dicho, no aparece, pero Dios escribe derecho en renglones torcidos. No sé si han escuchado este dicho. Dios escribe derecho en renglones torcidos, va a implicar precisamente que en su pedagogía él va, muchas veces en la Biblia van a aparecer situaciones que son completamente o que parecen en el primer momento incorrectas, de varios, incluso las traiciones que hacen el mismo Salomón, termina su vida siendo el hombre más sabio del mundo, termina su vida siendo idólatra, muere él y queda la crema porque se divide el pueblo, etcétera. Hay una serie de cosas. Bueno, encontramos situaciones. Sin embargo, en todo esto nos va mostrando cómo Dios conduce a su pueblo como a un hijo. Por eso viene el tema de la pedagogía divina. Por tanto, los cristianos han de recibir devotamente estos libros. Entonces aquí hay un mandato en el cual indica lo venerable, porque son considerados libros con todas sus cosas, son considerados libros sagrados porque están inspirados por Dios, porque contienen la revelación y porque nos llevan entonces a un conocimiento de Dios, que es lo que el Señor ha querido que quede plasmado, ni más ni menos. Y en eso, cuando estamos hablando de revelación, ni más ni menos. O sea, no puede aparecer después algo que diga, mira, aquí apareció algo que Dios no quiso decir en la Biblia. No, porque lo que a Dios no se le puede limitar. Si no lo dijo es porque no quiso decirlo y punto. Y si lo dijo es porque eso es lo que quería que quedara. Por lo tanto, los cristianos deben recibir con devotamente estos libros con sentimientos vivos que encierran sublimes doctrinas acerca de Dios, una sabiduría salvadora sobre la vida del hombre, tesoros admirables de oración y en los que finalmente está latente el misterio de nuestra salvación. Todos los textos y todos los estudios, incluso el Código de Derecho Canónico, por ejemplo, cuando nosotros accedemos al Código de Derecho Canónico, que es el código que mantiene toda la ley de la Iglesia, la ley positiva de la Iglesia católica, donde regula toda la vida en varios libros, el Código de Derecho Canónico termina las últimas palabras prácticamente del código, que todo esto es para la edificación y la salvación de las almas. En definitiva, ese es el sentido del magisterio, como también lo que el Señor Jesucristo ha venido a hacer, es llevar a la plenitud a aquellos que Dios creó y que les fijó un destino que es justamente ser santo, inmaculado en su presencia por el amor, y que han sido rescatados por la sangre de Cristo cuando ha ocurrido el pecado. Por tanto, el misterio de la salvación está ya presente en los textos del Antiguo Testamento cuando nos muestran ese caminar que Dios ha ido revelando y también cómo se ha ido dando esta relación entre Dios y el pueblo. Fíjese que en esto, cuando veamos ahora los temas, hay un tema no menor que tiene que ver justamente con un texto, no lo puse hoy día, pero que se llama la doctrina del resto. La doctrina del resto es una doctrina que surge en la corriente profética y que tiene que ver
¿Qué pasa si Dios ha establecido una alianza y ha hecho una promesa? Cuando se transgrede la alianza, ¿Dios va a cumplir igualmente su promesa o ya no va a cumplir su promesa? La respuesta en definitiva va a ser sí, va a cumplir la promesa, pero no la va a cumplir con los que son infieles, la va a cumplir con el resto, que son aquellos que se han mantenido fieles. Y eso después, cuando ustedes vean el Nuevo Testamento y cuando vean más bien los evangelios, cuando nosotros vemos el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, ahí aparece nuevamente la doctrina del resto, pero con formas diferentes. Para Mateo se trata del verdadero Israel, que correspondería al resto, y para Lucas es el nuevo Israel, que correspondería a los que se han mantenido, se mantendrán fieles a Jesucristo. Bien, continuamos. Ahora, entonces, ya lo anterior era la colita que podríamos decir nos quedaba de la clase anterior, y ahora entramos en este tema de hoy, que tiene que ver con la unidad existe, una de las preguntas era, ¿qué hace que si estamos frente a 46 libros con distintos autores, con distintas épocas, con distintas formas incluso de redacción, qué hace finalmente que uno al leer el libro individualmente y luego al tener el conjunto de los libros podamos entender de que se trata de uno? Es lo que llamamos la unidad. Hay una unidad interna y una unidad externa. Voy a tratar primero la unidad interna y luego vamos a concluir para ya la otra clase que viene, podamos avanzar más en la unidad externa. Para iniciar solamente hacemos el enunciado. La unidad externa que permite leer el libro como completo, tanto individualmente como considerar un Antiguo Testamento como una unidad, está dado en elementos externos como la redacción final, los géneros literarios, géneros y formas literarias, las colecciones temáticas, que eso lo vamos a ver, por eso le digo posterior, porque es lo externo, es lo que nos dice a nosotros, bueno, qué significa esta palabra o este conjunto de temas, por ejemplo, sobre la luz, sobre a lo mejor sobre el pecado, bueno, etcétera. Pero más allá de eso, hay una unidad interna que es lo que ahora vamos a tratar, y yo les invitaría a que hagan ejercicio con sus Biblias, para que aquí hay una serie de textos, si ustedes andan Deuteronomio 7:7, Génesis 12:1-3, Éxodo 19:3-8, Éxodo 20:1-17 y Salmo 119, después van a ir apareciendo otros textos más. Yo les invitaría a que tengan su Biblia ahí y vayan corroborando lo que yo voy a ir diciendo. Estos hay cuatro temas fundamentales que aparecen en el Antiguo Testamento, especialmente Pentateuco y corriente profética, también en la corriente, digamos, en los libros históricos, y que ya se diluye un poquito en la corriente sapiencial, pero no deja de estar, es decir, no está ausente, pero sí está más diluida porque la corriente sapiencial se aboca más a la forma de enfrentar el día a día o a enfrentar con sabiduría, por eso es corriente sapiencial, la vida tal cual está bien. Entonces, estos son los cuatro temas: la elección, la promesa, la alianza y la ley, que en griego se dice Pentateuco y en hebreo la Torá. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos elementos y vamos a irlo relacionando. ¿Puede pasar al que sigue? La elección y destino. Lo primero que yo quiero indicar, lo dijimos la semana pasada y probablemente la antepasada. Es súper importante tener en consideración los textos, por ejemplo, los que son en griego, los que son en hebreo, por ejemplo, el Tanaj en hebreo, luego la Septuaginta, que es los 70, pero que ha sido asumida la Septuaginta por
la Iglesia Católica como oficial, así lo dijo los otros textos que hemos visto del Magisterio. Súper importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, estamos hablando de un conjunto que ya lo ha indicado David Bergún 16, esclarece, uno figura, el Antiguo Testamento anuncia y figura, y lo que en el Nuevo Testamento se cumple e ilumina lo ya anunciado, ¿no? Esto nosotros tenemos que tenerlo en claro, porque si uno está hablando con una persona, por un judío, por ejemplo, en la actualidad, si usted habla con un judío, no tiene sentido lo que nosotros estamos hablando para él, porque yo hablo un Antiguo Testamento, una elección, una alianza, etcétera, siempre en relación a lo que el Nuevo Testamento, que es lo central, que es el misterio de Cristo. En él se cumple todo esto que estamos diciendo. En cambio, para el judío no tiene el mismo sentido la elección, la alianza, la promesa y la ley. No lo tiene el mismo sentido, es otro el camino que sigue. Bien, dicho esto, entonces revisamos ahora el tema de la elección de destino. Ahí hay varios textos, Deuteronomio 7:7, Génesis 1:2-4a, Génesis 3:15, Efesios 1:4-7, ya estamos en el Nuevo Testamento, y Gálatas 4:4. Leo rápidamente y explico algunos, por eso ustedes vayan corroborando los textos que estamos diciendo. Primero, empezamos por el tema de la creación, porque ya la creación en sí misma es una elección que Dios ha hecho. Nadie puede forzar a Dios a crear. Si Dios creó es porque lo quiso, y esa es la única explicación. No tenemos ninguna otra explicación, porque se sentía solo, que quería compartir, no, quería que alguien lo adorara, no hay explicación alguna. Dios crea porque así lo quiere. Y al crear todas las cosas, por eso puse el Génesis 1:1-2-4a y no el segundo relato de la creación que está en 2:4b en adelante, porque aquí queda de manifiesto, aunque en el otro también, pero en este queda de manifiesto que de todas las obras de la creación, en el Génesis 1:1-2-4a, que es el Génesis 1:1, y dijo en el principio Dios, es decir, existía la nada, ¿no? O de la nada, el tohu ohu, que es justamente el desierto y el vacío. Entonces dijo Dios, esta es una creación por la palabra. Lo vimos en la primera o segunda clase, me parece que fue la primera. Dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo, y amaneció el primer día, y vio Dios que era bueno. Y así va, todas las obras de la creación, va Dios pronunciándola y aprobándola. Y vio Dios, amaneció tal día, y vio Dios que era bueno. Pero cuando llega a la creación del ser humano, de aquí hay que hacer la distinción, porque llega la creación y hace una distinción. De partida lo pronuncia de otra manera. Ya no dice hágase la luz, sino que dice hagamos al hombre, ocupa la palabra Adam, ¿ya? Hombre genérico. Podríamos traducirla como humanidad, ¿no? Pero es hombre genérico. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso no dice en ninguna parte de las otras obras de la creación. Ya ahí hay un tema, pero estamos hablando de la imagen y semejanza del mismo Dios. Hagamos al hombre, y ojo con lo que dice, hagamos al hombre, y ocupa la palabra Adán y Eva, ¿se acuerdan? Adán, que significa hombre, pero no hombre varón, sino que humanidad. Y luego hace la distinción, hombre y mujer. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hombre y mujer lo vamos a hacer. En hebreo, Adán es humanidad y hombre es Isha es mujer. Y hace la distinción entre Ish y Isha. Es decir, desde Génesis 1:26, nosotros entramos en una elección de la humanidad dentro de todas las obras de la creación de una forma especialísima en la cual
hombre y mujer, que son parte de esa humanidad, son el complemento uno con el otro, por supuesto, hombre y mujer van a constituir esa imagen y semejanza de Dios. O sea, no solamente el varón o no solamente la mujer, sino que el hombre y la mujer en la humanidad son de la misma dignidad porque son imagen y semejanza de Dios. Entonces, ahí ya tenemos el primer acto de elección. Dios elige y cuando termina esa elección, después que ya le ha encargado dominar el mundo en nombre del mismo Dios, va a terminar haciendo su aprobación, pero aquí hay un superlativo que no aparece en los demás. Y vio Dios que era muy bueno. Es decir, cuando hace la obra de la creación, corona la creación con la creación del ser humano, al cual lo dota con su imagen y semejanza, y finalmente lo aprueba con un superlativo, muy bueno. Lo que queda de manifiesto que el principio y raíz del ser humano no es el pecado ni el mal, porque el mal no existe en ese sentido como absoluto, sino que es intrínsecamente bueno. El ser humano es intrínsecamente bueno y no perverso. Bien, después del pecado, que está en Génesis 3:15, va a anunciar entonces el cumplimiento de una promesa en la descendencia de la mujer. Ahí, Génesis 3:15, recordemos, Génesis 3 va a ser la caída al pecado, ¿no? El ser humano, todos reconocemos Adán y Eva, la serpiente que seduce, y en definitiva, en esa seducción hace que elijan el querer ser como Dios y expulsar a Dios de la vida. Y de ahí viene una serie de rupturas, se rompe consigo mismo, o sea, pues, que se sienten desnudos, avergonzados, asustados, rompen con Dios. De la tele. ¿Perdón? ¿Cómo? No lo entendí. ¿Qué? Bueno. La pregunta, estábamos en Génesis 3:15. Cuando se rompe, cuando viene el pecado, hay una cuádruple ruptura. Se rompe con Dios porque se sospecha de Él, se le tiene miedo, una ruptura consigo mismo porque se tiene vergüenza de sí mismo, no se acepta, etc. Finalmente, una ruptura con el prójimo porque le echa la culpa a la mujer que tú me diste por compañera, eres tú el culpable de lo que me hiciste a la mujer y la mujer es la que me sedujo, al final entiéndete con ella. Hay una ruptura ahí entre el prójimo. Y finalmente queda toda la crema porque el cosmos entero se ve roto por el pecado. En el mismo minuto en que se ha producido esta hecatombe de cuádruple ruptura, Dios hace una promesa. Y ahí está dentro para continuar con la elección. Y pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la tuya, está hablando con la serpiente, tú te abalanzarás contra su talón y él te pisará la cabeza. Eso es conocido como el protoevangelio. La palabra proto es una palabra griega que significa primero. Proto. El protoevangelio, el primer anuncio de la salvación, está contenido en Génesis 3:15, inmediatamente habiendo caído el ser humano, el pecado. Se cumple entonces la plenitud de los tiempos, esa promesa, esa elección se va a cumplir en Gálatas 4:4, cuando dice, y Dios envió a su Hijo único, en la plenitud de los tiempos, y está ocupando la palabra pleromacronú, que significa el tiempo histórico, en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo único, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Se entiende que es Jesucristo, que ha nacido de la Santísima Virgen María. Finalmente llegamos a que Dios elige un pueblo de entre todos los pueblos de la tierra, y ahí está Deuteronomio 7:7, que es muy lindo. Deuteronomio 7, en general Deuteronomio es muy bonito, pero Deuteronomio 7 porque a la soberbia que cualquiera de nosotros puede ser tentado por esto, de creer que Dios me eligió porque yo soy tan regio, estupendo, que Dios me tuvo que elegir, no le quedó otra. Dios le dice, no te elegí porque seas el más grande, al contrario, eres el más ínfimo de todos. Le está diciendo al pueblo, te elegí por amor. Es ahí a lo que preguntaba en algún momento Gonzalo,
en la previa que estábamos viendo, preguntaba sobre qué pasaba con esta dualidad muchas veces de pensar de que hay un Dios del Antiguo Testamento malo y un Dios del Nuevo Testamento bueno, paternal. Bueno, aquí desarma inmediatamente eso. No te elegí por ser el más grande, por ser el con mayor poder, sino al contrario, es el más ínfimo de todos, pero te elegí por amor. Deuteronomio 7:7. Es decir, queda claro que la elección y el destino por el cual al cual va a dirigir es justamente, surge del amor de Dios. Sigamos, por favor. Vamos a la promesa y alianza. Aquí estamos frente a un tema súper importante porque justamente Dios hace una promesa y para cumplir esa promesa establece una alianza con su pueblo. Y aquí entonces nuevamente ustedes pueden revisar estos textos en su Biblia. Todos mis alumnos que en algún momento fueron alumnos míos, este texto, Génesis 12:1-3, tenían que aprendérselo de memoria. Y yo se los pido a ustedes también, si se lo aprenden de memoria, regio, porque ahí está toda la historia de salvación expuesta en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que dice Génesis 12:1-3? Es la vocación de Abraham. Llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y ve al lugar que yo te mostraré. Bendeciré a los que te bendicen, haré de ti un gran nombre. Esto lo estoy diciendo de memoria, por eso me puedo equivocar de repente. Sal de tu tierra y ve al lugar que yo te mostraré. Engrandeceré tu nombre. Bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldicen, y tú mismo serás una bendición. Y todos los linajes de la tierra serán bendecidos por ti. Génesis 12:1-3. Es la vocación de Abraham. Es el momento en que Dios establece, primero le hace una promesa, pero al mismo tiempo establece una alianza que es unilateral, porque Dios le promete bendición, le promete un gran nombre y sin embargo no le pide nada. Ahí por eso estamos hablando de una alianza unilateral, porque todas las alianzas normalmente son bilaterales. Posteriormente lo va a hacer en el Sinaí cuando le dice que tienen que seguir con los mandamientos, etcétera. Pero en definitiva, la alianza puesta con Abraham es unilateral, solo Dios se compromete y la respuesta que espera es la adhesión total. De hecho, en el versículo 4 de Génesis, no lo puse, por supuesto, porque es muy simple. Entonces, Abraham salió. Ese es el versículo 4. O sea, no hay ningún reclamo, pero ¿cómo va a hacer esto? Mira, yo soy día viejo, voy a tener que dejar mi tierra, tengo toda la seguridad. Nada, no hay palabra alguna. Simplemente, sal de tu tierra, ve al lugar que yo te mostraré, engrandeceré tu nombre, voy a hacer una alusión a eso, engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldicen, y tú mismo serás una bendición, y todos los linajes de la tierra serán bendecidos por ti. Y dice, y Abraham salió, listo. O sea, tomó su familia y se fue al lugar que Dios le había mandado. Abraham muere y lo único que ha visto esta gran, que va a estar parte de la promesa, ser un pueblo incontable como las estrellas del cielo o las arenas del mar, y sin embargo, lo único que ve Abraham al morir es un hijo ilegítimo, podríamos decir que era el hijo de Agar, y el hijo Ismael, y el hijo de la promesa que es Isaac, ¿no? Y sin embargo, ahí está la fe, por eso el padre la fe a Abraham, porque en esta promesa y en esta alianza establecida con él, el único fruto que vio de este tremendo gran pueblo va a ser solamente un hijo de la promesa. La alianza es la noción más fundamental de Israel, porque justamente es como el corazón de Israel. Israel está fundado como el pueblo de la alianza, así es conocido, el pueblo de la alianza. Por tanto, toda vez que se transgreda la alianza, va a volver a la nada, o va hacia la nada. La nada
como concepto no existe como término propiamente tal, sino que se ocupan dos términos, tohu abohu, aunque se ocupa una sola vez tohu abohu, que tiene que ver con tejón, que tiene que ver con vacío y desierto. En definitiva, es volver a la nada, es transgredir la alianza, ya no se puede separar nunca más de el pueblo de la alianza. Y dije que iba a hacer algo en la relación, engrandeceré tu nombre. Génesis 12, 1 al 3 está inmediatamente, aunque parezca broma, pero está inmediatamente después del capítulo 11. ¿Qué importancia tiene el capítulo 11 del Génesis? Desde el capítulo 1 al capítulo 11 está todo el periodo prehistórico, por decir así, de Israel, porque concluye en el capítulo 11 está la Torre de Babel. Y uno de los puntos que dice la Torre de Babel, hagámonos una torre que lleguemos hasta la altura, hasta alcanzar a Dios, para que tengamos un gran nombre. O sea, el hacerse un nombre significa justamente tener gran prestigio, gran poder, ponerse sobre todo los demás. ¿Y qué pasa? La torre se cae y quedan todas embrolladas las lenguas, que eso significa el término Babel, significa embrollado, enredado, lenguas enredadas, y que la semana pasada, el domingo pasado, nosotros hemos celebrado lo contrario justamente de Babel, que es Pentecostés, donde viene el Espíritu Santo y unifica las lenguas, a pesar de que todos hablen distintas lenguas, y sin embargo hablamos el mismo mensaje, el mismo evangelio, que es Cristo. Bien, entonces, Génesis 15, 18, que ahí justamente están los términos de la alianza. Y Éxodo 24, 8, igualmente, cuando a Moisés se le entrega y él mismo dice, yo le voy a dar a conocer estas normas al pueblo, lo pone por escrito, así va a indicar el texto, que va a ponerlo por escrito y finalmente el pueblo va a decir, vamos a obedecer todo lo que ahí está escrito, ¿no? Es la promesa, es la alianza. En el Sinaí se establece entonces con Moisés un pueblo de alianza, una alianza bilateral, porque ya ahora está en estos términos, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Cuando hace la alianza con la dinastía davídica, tú serás mi hijo, yo seré tu padre. Aparece también el tema de la paternidad y de la filiación. Interesante ver. Y también en Jeremías, cuando aparezca la figura del matrimonio, hombre, esposo y esposa, que luego va a ser reforzada en el profeta Oseas. Esta imagen aparece en Jeremías, aparece en Oseas también. Va a ser la alianza nupcial, el signo de la alianza que luego en la época de Jesucristo en las bodas de Caná. Bien, queda así constituida la alianza como el corazón del pueblo de Dios, como pueblo de la alianza. Desde nuestra perspectiva, y aquí entramos la distinción de las tradiciones. Usted le pregunta a un judío esto y nada que ver lo que está diciendo el padre, porque obvio que yo estoy partiendo a la base de una fe católica en la cual todo esto para mí prefigura de la nueva y antigua, es decir, la nueva y eterna alianza que va a ser sellada por Jesucristo. Por tanto, la alianza para nosotros es en la cual Dios prepara la venida de Cristo con la alianza nueva y eterna sellada con su sangre. Mira, ahí le puse el relato de la consagración y se lo puse más abajo. Y prefigura la iglesia en la historia del pueblo de Israel en la alianza, en la antigua alianza. Ahí ustedes pueden comprobar con el Magisterio Lumen Gentium 2, que va a indicar más o menos las mismas palabras que yo he dicho, y luego los textos que puse ahí son Mateo 26, 26, 29, Marcos 14, 22, 25, Lucas 19, 20 y 1 Corintios 11, 23, 27, que son el relato de la consagración en la Eucaristía, justamente cuando se hace el sacramento de Eucaristía, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, siendo uno de los textos principales y fundamentales en esto, el 1 Corintios 11, 23, 27, porque es el texto más antiguo
que nos ha llegado por parte de San Pablo del relato de la consagración o de la institución de la Eucaristía. Es el relato más antiguo. Está fechado aproximadamente un año más, un año menos, el año 51 después de Cristo. Mientras que Mateo, Marcos estaría más o menos hacia el año 68, Mateo y Lucas entre el 80 y el 90, por tanto, después de Cristo se entiende, por tanto, el del 51 es el 55, perdón, Corintios 55, del año 55, es el relato más antiguo, que además San Pablo va a indicar: yo les transmití lo que a mi vez recibí, y ahí habla de la tradición, claramente, porque incluso ocupa la palabra transmisión. La tradición, yo les transmití lo que a mi vez recibí, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y ahí hace todo el relato de la consagración, y luego las palabras del Señor, hagan esto en memoria mía, que es lo que decimos todavía en la Santa Misa, y da una indicación moral en la cual aquel que come o bebe del cuerpo y la sangre de Cristo sin la debida disposición, come y bebe su propia condenación. Ahí hay una que indica justamente lo impropio que sería ir a comulgar el cuerpo de Cristo en estado de pecado mortal, ¿no? Obvio que no lo dice con esas palabras, pero en definitiva es la doctrina que ahí aparece. Primera de Corintios 11, 23, 27. E incluso cuando vuelve sobre hagan esto en memoria mía, y cuando dice que el que come y bebe come su propia condenación si no está en la debida disposición, claramente está haciendo alusión el año 55 a la Eucaristía tal cual nosotros hoy la celebramos. Por tanto, no hay duda de que no era simplemente una especie de simbolismo, algo representativo, sino que estamos hablando de una Eucaristía real, celebrada por los sacerdotes con pan y vino. Por supuesto que muchas cosas de ese momento no eran igual como ahora, los obispos, es decir, los apóstoles y los presbíteros no usarían a lo mejor casulla, aunque es posible que sí. Mire, ya estamos en la hora del término y nos falta todavía la otra. Vamos a continuar. Tal vez toda la alianza sea, toda vez que la alianza sea transgredida, el pueblo corre hacia su autodestrucción. Ahí está el tema de la corriente profética, y ahí es donde va a aparecer el tema del resto. ¿Qué pasa si no se cumple la alianza? Entonces se transgrede la alianza, ¿van a ir a la Dios va a cumplir la promesa? Sí, pero con aquellos que se han mantenido en la fidelidad a la palabra de Dios. Que sigamos, porque esto es para indicar la parte católica que aparece ya en el Nuevo Testamento, que es el mismo texto, modificado en algunos puntos nomás, el mismo texto que yo ocupé en las primeras clases cuando hablamos de por qué se le dice testamento, cuando en verdad está haciendo alusión al Berit, el Berit que es alianza o pacto. Y ahí están entonces los textos que dice San Pablo cuando dice que nos capacitó como ministro una nueva alianza, no de la letra, sino del espíritu, y eso significa justamente que es considerada la antigua alianza, que luego va a decir, como un anticipo de lo que ahora es definitivo, un anticipo pasajero de lo que ahora es definitivo, ¿no? Ahí están los textos en griego y todo, que como digo, normalmente, es decir, la otra vez lo hicimos. Sí, podemos seguir para que podamos pasar a la ley. El tema de la ley, que recordemos que en hebreo se dice Torah, o de ahí va a tener una serie de otras definiciones. La ley, ya tenemos la elección, la promesa, la alianza, y la ley va a ser las prescripciones, efectivamente, que van a aparecer después del pecado como una guía segura para respetar la alianza, para que no se transgreda la alianza. Es una forma, la ley en definitiva son las prescripciones que ayudan a vivir la alianza sin transgresiones, partiendo a lo mejor de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu corazón. El famoso Shema Israel, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y eso. Y de Jesús después hablar de la nueva ley. En la Biblia el pecado es una falta contra el amor, y a esos pecadores
que han faltado contra el amor, Dios quiere mantenerlos a pesar de su pecado y por tanto les da una ley que regule la vida del pueblo y no comprometan el cumplimiento de la promesa. Quien sigue la ley, en definitiva, va a tener seguro que al no transgredir la alianza va a poder ser partícipe de la promesa. Nuevamente entramos en esta idea de un Dios misericordioso, aunque aparezca más severo, pero este Dios que quiere la vida y no la muerte del pecador, sino que se convierta y viva para que alcance la promesa que él mismo le ha entregado. En Jesucristo, dirá San Pablo, ya no hay ley, solo rige la ley interior, que es el Espíritu Santo. Gálatas 3, 15, 22, porque justamente lo que hace alusión San Pablo es que más allá del cumplimiento de las prescripciones, que en algún momento Jesús va a tener grandes controversias con los fariseos, que eran los mejores cumplidores de la ley, pero que San Pablo va a tener esta controversia porque precisamente se quedan en el cumplimiento externo, pero no le dan el espíritu que esa ley significaba. Se dice, y aquí esto es súper importante porque esto ya es una novedad tal vez para muchos, por lo demás dicho ya está. No se preocupen tanto los términos en hebreo, porque aquí no es curso de hebreo, por tanto, pero sí lo que interesa es esto. La palabra Torah va a significar acometer, dar un tiro. Por tanto, la Torah, en definitiva, es dirigir el tiro, es la guía para dar en el blanco. Eso significa la palabra Torah. Está en sus raíces, va a significar dar un tiro y dirigir, por tanto va a significar en una modalidad, recuerden que no tienen muchas conjugaciones ni modos verbales el hebreo, por tanto en una modalidad que se llama jifil, va a significar justamente dirigir el tiro, es decir, una guía para que el tiro dé en el blanco. Ese es el sentido de la ley. Entonces, las prescripciones en definitiva es para que la persona cumpla la alianza finalmente, que lo va a llevar al cumplimiento de la promesa. El mismo sentido que tenemos nosotros de promesa que se cumplen en Cristo, el israelita tiene un sentido diferente, que es ser una gran nación, un pueblo que se sobreponga a todos los demás pueblos. Se dice Torah en su sentido más amplio para designar la totalidad de la revelación. O sea, la Torá, en definitiva, en el Antiguo Testamento va a considerarse la totalidad de la revelación, los textos, pero también se puede hacer esta distinción de los 5 primeros libros que le son atribuidos a Moisés. Quiero avanzar en este punto que dice los 600 mandamientos, los mitzvot. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo viene a alguien y uno escribe en algunos casos, dice que es para ponerlo a prueba, y otros que sinceramente le estaba consultando a Jesús? Hay distintas formas de abordar el mismo tema. Y le dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Se acuerdan de esa pregunta? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesucristo va a dar la respuesta. El mandamiento es, amarás al Señor, es decir, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos penden toda la ley y los profetas. Es extraño, podríamos decir, esta pregunta, porque nosotros tenemos 10 mandamientos y entonces preguntar cuál es el mandamiento es como que es que ya, ¿qué está preguntando esta persona? Si ya sabemos que el mandamiento va a ser amar a Dios sobre todas las cosas. Pero resulta que no es así, porque cuando se le pregunta, se le está haciendo la pregunta sobre los 613 mandamientos, los mitzvot, que habían surgido justamente desde la Torá. 613 mandamientos que regulaban toda la vida de la persona y que están divididos, por eso es importante este tema en la ley, están divididos en 2, en 365 mandamientos negativos y 248 positivos. ¿A qué se refiere con mandamientos negativos? No hagas esto, no hagas lo otro. ¿Y a qué se refiere con mandamiento positivo? Haz esto y haz lo otro. A eso se refiere con positivo y negativo. ¿Por qué 365 negativos? Porque son 365 días del año.
que ya estaba considerado que el año tenía 365 días. Por tanto, si el año tiene 365 días, es una forma de decir, día a día no debes hacer algo que contriste a Dios, algo que vaya contra la alianza, algo que vaya a hacer que comprometa tu ejercicio o más bien tu alcanzar la promesa que Dios te ha dado. Por eso son 300. ¿Y por qué 248 positivo? Hace esto a lo otro, porque se suponía que, no lo sé, ahí si hay algún doctor o alguien que sepa de esto, pero en la época, esa es la mentalidad, independiente de que sea así o no, que eran 248 huesos del cuerpo. 248 huesos del cuerpo constituyen la estructura completa del ser humano. Por tanto, estamos hablando de que la totalidad de tu ser corporal incluso debe ser, debe estar abierto a la acción bondadosa o a la acción de Dios en el cumplimiento de la alianza. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. La respuesta a tú serás mi pueblo es vivir los mandamientos que Dios le ha entregado. Esos son los 613 mandamientos. De los 613, los 365 negativos, los 248 positivos, es sobre lo que es consultado Jesucristo. ¿Cuál de todos esos 613 es el más importante? Y Jesús va a resumir en dos todos esos 613. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, que era uno, el prójimo como a ti mismo, era uno de los mandamientos de los 248, pero que no era entendido el prójimo como cualquier persona que es próxima, sino solamente los que éramos amigos, los que éramos cercanos, los que compartíamos la misma sangre, etc. En cambio, Jesucristo lo va a llevar a otro nivel, porque ahí incluso después va a decir, ama a tus enemigos, por tanto eso ya no está dentro de la ley de Moisés. En la bibliografía cristiana suele denominarse la ley mosaica o ley de Moisés. Los judíos simplemente le llaman la Torá. Ahí están los textos, Deuteronomio 26, 1-19 y el versículo 16. Recordemos que el Deuteronomio es un texto legislativo, porque justamente en la reforma de Josías, el 622 a.C., se lleva a cabo a partir de que se ha encontrado el libro de la ley escondido en una biblioteca, en la biblioteca del templo, y ahí, cuando he encontrado el texto, ahí entonces el rey Josías, que era piadoso, rasga sus vestiduras y dice, no es posible que no estemos cumpliendo la ley, y ahí comienza la reforma de Josías, y por eso se le llama segunda ley, Deuteronomio, segunda ley. Continúe, por favor, porque ya estamos casi a terminar. Pues creo que estamos casi a terminar, pero... La unidad externa de la Biblia, entonces ahí, bueno, el tema que vamos a tratar más, ahora lo podemos tratar así medio corriendo, porque ya lo vamos a tratar, si Dios nos dispone de otra cosa, la próxima clase, porque ahí ya vamos a entrar también en los, ¿cómo se llama esto? En los géneros literarios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y ahí ya partimos a un esquema del Nuevo Testamento, y ahí ya le damos el pase a lo que son los sinópticos. La unidad externa de la Biblia, entonces yo les invito a Dei Verbum 12, uno lo puede ir leyendo completo, pero aquí yo les lo he ido dando en pedacitos, cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura. Habiendo hablado Dios, dice, este es el magisterio de la Iglesia, por medio de hombres y de manera humana, el intérprete de la Sagrada Escritura debe investigar con atención qué pretendieron expresar realmente los agiógrafos y plugo a Dios manifestar por sus palabras para comprender lo que Él quiso comunicar. Aquí hay un tema no menor, porque estamos frente a tradiciones también, y el magisterio de la Iglesia nos enseña que es necesario hacer una interpretación de la Sagrada Escritura, pero esta debe ser correcta y no antojadiza. Y, por una parte, esa es una indicación. Luego, hay otras mentalidades que son justamente las que llevaron al término, o sea, más bien a la división en el occidente, con Lutero, que dice más bien la interpretación es privada, porque
hay que considerar literalmente si cada palabra de la escritura está dicha por Dios, es claro lo que dice Dios ahí, por tanto, lo que el Espíritu me haga entender, eso es lo que Dios quiso decirme. Pero resulta que si Dios habló a modo humano, con los seres humanos, obvio que el ser humano tiene un discurso que puede errar y podría equivocarse en su interpretación. Y por eso la custodia está siempre en el magisterio. Continuemos. Eh, Ahí tenemos el tema de los géneros literarios, que son formas en las cuales van a abarcar las posibilidades de entre... Nosotros hablamos con muchos géneros literarios, incluso en nuestra vida cotidiana hay géneros literarios, formas, géneros y formas en las cuales nosotros queremos expresar ideas o queremos expresar situaciones y no pocas veces ocupamos algunos de los géneros que vamos a revisar ya la próxima semana, pero lo decimos, por ejemplo, si yo veo una situación muy dolorosa, muy triste, no sé, algo que me conmueve, voy a decir, se me partió el corazón de ver esto. A ver, ¿es verdad que se le partió el corazón? ¿Sufrió un infarto cardíaco? ¿Ahí usted se le reventó el corazón? No, no. Es la sensación. Yo quiero expresar lo que yo sentí al ver esta situación que siento como que se ha partido el corazón. Siento una gran vergüenza, un gran... trágame tierra, me tragó la tierra en ese momento. Ah, sí, yo no lo veo que estén todos enterrados. Y cómo salió de la tierra, nada que ver, ¿me entiendes? O sea, sería burlarse de la persona si uno dice, uy, trágame tierra frente a este tipo de cosas. Si realmente quiere que se abra la tierra lo trae, no, obvio que no. Es una forma literaria, es un género que yo estoy ocupando justamente para indicar lo que estoy sintiendo y que el otro me va a entender perfectamente porque lógico que va a saber lo que significaría eso. Bien, sigamos. Vamos a tratar de llegar y ahí terminar, pero vamos a... siga nomás. La exégesis bíblica. No, no, exégesis, no, es importante lo otro, exégesis bíblica. Como le di, vamos a ir profundizando en los temas la próxima semana, pero quiero dejarlo escrito. La exégesis bíblica es el proceso de interpretación y explicación a partir de un análisis detallado del texto para comprender su significado. Entonces, Deiber 11 nos habla justamente de la importancia que es buscar lo que se quiso expresar con las palabras, con los géneros literarios usados en el momento y las formas que en el momento se ocupaba. Puede ser, le pongo un ejemplo, el profeta Jeremías es del año 700 y tanto, perdón, el profeta Jeremías el año 500 y tanto, y él introduce lo que se llama la doctrina del corazón. Ahí hay una figura que es la doctrina del corazón, la ley inscrita en el corazón. Sin embargo, si uno va más atrás, el género literario para expresar esa interioridad va a ser las entrañas. Entonces, lógico que ¿qué quiere decir que me conmovió hasta las entrañas o que está metido en mis entrañas? Es lo mismo para Jeremías que lo que está inscrito en el corazón, pero son épocas distintas, por lo cual las comparaciones son también distintas, pero quieren decir o hacer entender lo mismo que va a ser uno. Por eso es importante la exégesis. La exégesis entonces va a estudiar las palabras, va a estudiar los sentidos que tiene esta palabra, va a explicar, en otras palabras, la palabra exégesis viene del término griego ex, que significa salir, y égesis, que significa traer afuera, una cosa así. Entonces, es como traer afuera, es sacar hacia la luz el significado de algo, ¿no? Esa es la exégesis bíblica. No hay que confundir la exégesis bíblica, o más bien existe una ¿cómo se puede decir esto? En este momento tengo un lapsus, lo que es opuesto, un antónimo de exégesis sería la eisegesis, que no poca gente la hace, por eso hay que tener cuidado cuando uno lee un texto bíblico, lea el texto, vea lo que dice y luego trate de comprender las palabras que están diciendo y no pasa inmediatamente a la reflexión, porque generalmente puede ocurrir la eisegesis, que es meterle al texto lo que no dice.
no lo dice, pero yo, como creo que esto, o porque me está diciendo estas palabras, yo le estoy metiendo cosas que nada que ver, ¿no? Esa es la exégesis. Y vamos a pasar inmediatamente a la hermenéutica. La hermenéutica es una ciencia absolutamente en comunión con la exégesis, porque una sirve para la otra. La hermenéutica va a proporcionar el marco teórico y metodológico para realizar la exégesis. Entonces, consiste en la interpretación general de los textos bíblicos. La exégesis, por ejemplo, se va a abocar más a esta palabra significa, se ocupaba, etc. En cambio, la hermenéutica va a tomar una globalidad y va a decir, por ejemplo, en este contexto se trataba, tal o cuáles palabras estaban influidos por la historia, la cultura, las circunstancias que rodean el autor. Eso los alemanes la van a llamar después el Sitzenleben. Bueno, ahí aparece nuevamente de Iberun 12 y cómo hay que leer e interpretar la Sagrada Escritura con el mismo espíritu con el que se escribió. Para descubrir el sentido exacto de los textos sagrados, hay que atender con no menor diligencia al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. Sigamos, porque vamos a volver a repasarlo la próxima semana, pero ya... Hay dos elementos, la exégesis, que es como el estudio y la interpretación de los géneros literarios de la Biblia, y quienes la practican se les llama exégeta. Y este término en alemán, Sitzenleben, que se acuñó justamente por los exégetas alemanes, que traduce literalmente como sentarse en la vida. No tiene sentido eso. Pero lo que significa el Sitzenleben es justamente tomar el ambiente vital, tanto del texto como del autor. Porque hay dos elementos que pueden confluir en un texto. Uno, lo que está narrándose en el texto, pero otro, el que está escribiendo ese texto, no siempre va a coincidir en el mismo tiempo. Por tanto, voy a poner un ejemplo. Si yo tomo el Génesis, nuevamente el 1, 1, 2, 4a, que van a terminar odiando tantas veces que lo repetimos, pero que el Génesis, el texto de la creación, yo tengo que tomar en cuenta lo que se está escribiendo, el Sitzenleben del texto, que son los mitos babilónicos del Gilgamesh y el Enuma Elish, por ejemplo, ¿no? Del cual se hace una teología tal cual lo que se nos ha entregado. Sin embargo, ¿quién escribe eso? Probablemente la corriente sacerdotal que está en el exilio en Babilonia. Por tanto, ellos tienen que tomar estos mitos que que son babilónicos, pero tienen que esclarecerlo, porque si no, todos esos israelitas que están viviendo el tiempo de la esclavitud o de la opresión, de la cautiverio en Babilonia, se van a quedar con los mitos del Gilgamesh, el Enuma Elish, el Marduk, van a crear y van a creer que ellos son realmente los dioses, porque han nacido y crecido con esa mentalidad. Yo tengo que mostrarles lo otro. Por eso es importante revisar los dos, el Sitzenleben del autor, pero también de lo que ahí está escrito, ¿me entiendes? Espero haberme... entonces los textos toman en cuenta la persona y su contexto, tanto el geógrafo como en el momento en que está escrito. ¿Ya? Sigamos y ahí ya estamos por terminar. Repasemos lo aprendido. La unidad interna gira en torno a 4 temas: elección, promesa, alianza y ley. Unidad externa atiende al proceso de formación y producción literaria de la Sagrada Escritura. La exégesis y la hermenéutica permiten tener una acertada interpretación de la Sagrada Escritura, y el magisterio de la Iglesia tiene el deber de custodiar la recta interpretación y correcta exégesis de la Sagrada Escritura. La tarea, mire, la tarea es simple, pero no deja siempre de tener sus... la realidad es, realiza un breve vocabulario que le permita manejar mejor los conceptos aprendidos. Por ejemplo, ya hemos visto varias cosas. Sencillo, que usted lo pueda entender y pueda recurrir para eso de hacer su vocabulario, cosa que es como su pequeño manualito, que yo
aquí lo que eran los 70, listo. Los 70 son el texto que se escribió, se tradujo del hebreo al griego el siglo III antes de Cristo y que toma 46 libros, por ejemplo. Una cosa así. ¿Qué es el texto masorético? El texto masorético es la traducción de los textos de los 70 o de los textos originales del Tanaj al hebreo, pero que va desde el siglo I cuando inició, pero principalmente en el siglo IV y V después de Cristo. Ya, y es un texto intervocálico, pues se le agregó las vocales. Y la otra, ahí me lo cortaron ya, así que no sé cuál era la otra tarea. Pero ahí están todas las palabras que van poniendo. Bien, yo creo que ahí está, esa es la idea. Y la última que decía era, si ves alguna otro término que te parezca importante, ponlo, ¿no? De repente puede haber algún otro que te parezca adecuado incluir, incluya, porque está la palabra exégesis, tradición, canon, texto masorético, los 70, la Biblia, a lo mejor de repente puede haber cualquier otra, los Haftarot, no sé si quiere ponerlo, se acuerda que hablamos de los Haftarot, o cualquier otra cosa que podamos indicar. Muy bien. Padre, Sí. padre, disculpe, podríamos hacer un cuestionario de los 9 hasta las 9 clases que tenemos, ¿cierto? Sí, de las palabras más importantes que hemos aprendido hasta estas 9 clases, ¿no? Claro, esa es la idea. Por eso yo le puse algunas, y si usted quiere agregar algunas más de las clases, por supuesto, esa es la idea. Gracias, padre. Ahora, Gladys, nuevamente también, mi intención es al término de esto, a lo mejor entregar un pequeño vocabulario, al término de mi parte, de mi presentación, no de la de clase de hoy, sino cuando termine esta parte, que son 3 o 4 clases más, 4 parece, o 5, bueno, lo que sean, pero al final a lo mejor entregar un pequeño vocabulario, pero vamos adelantando con estas tareas en las cuales podemos perfectamente revisar así en la previa o rápidamente, porque son de respuesta relativamente fáciles. Traten siempre de hacer las cosas simples, después uno le puede ir agregando un poquito más. Bien, pues, no les quitamos más, mire que ya nos hemos pasado un montón de tiempo, y disculpen, porque hay un compromiso de terminar a la hora, pero no lo hemos cumplido, no hemos sido tan... La pasión es más fuerte, Padre, por las Sagradas Escrituras. ¿Cómo? Padre, gracias. La pasión es más fuerte por las Sagradas Sí, Escrituras. la pasión es más fuerte, sí. Muy Bueno, amable. agradecerles, Padre, a todos nuestros estudiantes. Reiteramos nuestra disculpa por pasarnos, pero era necesario. Ya nos quedan ya 4 clases. Vamos a ir generando estos vocabularios, como nos dice el Padre, vamos a ir retroalimentando.